Cordial saludo. Realizo este video con el propósito de apoyar la cuarta actividad. Suma gráfica y analítica de vectores. Cuando me hablan de suma, pues automáticamente socializo eso a la operación aritmética que se empezó a aprender desde preescolar, desde primero primaria. Es necesario reconocer los diferentes casos que se pueden presentar. ¿En dónde? En la suma de vectores. Para de esta forma poder aplicar el proceso matemático, es decir, lo que usted ha venido aprendiendo en el transcurso de su vida estudiantil correspondiente y lograr su representación gráfica. Entonces, hablamos de que hay algunos o hay varios casos que se presentan en la suma gráfica y analítica de vectores y son los siguientes. Cuando los vectores presentan la misma dirección, mire, aquí tenemos la representación gráfica, es decir, que van para el mismo sentido, para el mismo lado, tienen la misma orientación. Mire, estos ambos van para la derecha, estos ambos van hacia arriba, estos ambos van en diagonal hacia abajo. Entonces, presentan la misma dirección. Cuando los vectores presentan sentido opuesto, mire, como en este caso, este va para la izquierda y este va para la derecha. Este va para arriba, este va para abajo. O este va diagonal hacia arriba y este va diagonal hacia abajo. Presentan sentido contrario. Otro, cuando los vectores presentan diferente dirección y forman un ángulo de 90 grados. Entonces, mire, él va para arriba. Él va para la izquierda. Tienen direcciones diferentes. Pero resulta que al mover a él y colocarlo justo al lado del otro, automáticamente forman un ángulo de 90 grados. Lo mismo sucede acá. Si yo muevo uno de estos dos vectores y lo pego al otro, me doy cuenta que acá forman un ángulo de 90 grados. Entonces a eso se refiere con esta partecita. Forman un ángulo de 90 grados. Cuando los vectores presentan diferente dirección y forman cualquier ángulo. Entonces mire, él va en diagonal hacia arriba. Él va hacia la izquierda. Tienen direcciones completamente diferentes. Y en el momento en que mueva uno y lo junte con el otro, pues me voy a dar cuenta que este ángulo que están formando es un ángulo que tiene un valor diferente a los 90 grados, diferente a 0 grados. Este es un ángulo que mide más de 90 grados y por eso aquí dice forman cualquier ángulo. Lo mismo si yo muevo este por acá, me voy a dar cuenta que entre estos dos forman un ángulo que en este caso es un ángulo inferior a 90 grados. Entonces, resumen, igual dirección. Segundo, sentido contrario. Tercero, cuando forman un ángulo de 90 grados. Y cuarto, cuando forman un ángulo, podríamos decir, diferente a 90 grados. Y esos son los casos que se presentan en la suma de vectores. Vamos a analizar cada uno. Entonces, dice, cuando los vectores presentan la misma dirección, nuevamente traigo a colación los dibujitos, y dice, método gráfico, se ubica el primer vector y seguido de este se ubica el segundo vector. Es lo que estamos observando acá. Tomé los azules, entonces mire, el vector 1, y seguido del vector 1 se coloca el vector 2. Ahora dice, el vector suma va desde el inicio del primero. Mire, el inicio del primero es acá. Hasta el final del segundo vector. El final del segundo vector está acá. Por lo tanto, el vector suma debe ir desde acá hasta acá. De tal forma que este que está aquí de color negro representa el vector suma. En el método analítico, es decir, operaciones matemáticas, simplemente se suma. Y lo expresamos de la siguiente manera. Sean A y B dos vectores o los vectores, el valor del vector suma se obtiene solucionando la expresión A más B. Es decir, el vector suma es igual al valor de A más el valor de B. Siguiente, cuando los vectores presentan sentido opuesto. Ahí está nuevamente la gráfica, sentido opuesto.
Método gráfico. Se ubica el primer vector y justo donde este termina se ubica el segundo vector. Entonces, mire, está el vector 1. Aquí donde termina se ubica el vector 2. Por lo tanto, el vector 2 va a quedar mirando en sentido contrario del vector 1. Ahora, el vector suma va desde el inicio del primer vector hasta el final del segundo vector. Inicio del primer vector hasta el final del segundo vector. Acá está. Por lo tanto, este que quedó aquí en color negro es el vector suma. Lo mismo con la situación del azul. Viene aquí el primer vector, donde termina el primer vector, empieza o ubico el segundo vector, mirando hacia el otro lado, sentido contrario, y finalmente el vector suma va desde donde inicia el primer vector, acá, hasta donde termina el segundo vector. Método analítico, simplemente se resta. Sean A y B los vectores, el valor del vector suma se obtiene solucionando la expresión A menos B. Es decir, el vector suma es igual al valor de A menos el valor de B. Siguiente, cuando los vectores presentan diferente dirección y forman un ángulo de 90 grados. Método gráfico. Se ubica el primer vector, míralo, aquí está, el que va hacia arriba. Y justo donde este termina, acá termina, se ubica el segundo vector. Mire, el segundo vector. Ahí está. De tal forma que ¿dónde está el ángulo de 90 grados? Aquí, en esta parte está el ángulo de 90 grados. ¿Listo? Ubico el vector 1, donde este termina, ubico el vector 2. ¿Listo? El vector suma va desde el inicio del primer vector hasta el final del segundo vector. Inicio del primer vector, mire, hasta el final del segundo vector. Mírelo, acá está. Por lo tanto, este que quedó aquí en color negro es el vector suma. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este gráfico? Que automáticamente se forma un triángulo rectángulo, donde los dos vectores dados hacen parte o forman mejor los catetos del triángulo rectángulo y el vector suma forma la hipotenusa. Esto es importante, ¿por qué? Porque precisamente en el método analítico, ojo a lo que dice, sean A y B los vectores, el valor del vector suma se obtiene mediante el uso y la aplicación del teorema de Pitágoras. Este es un tema que ustedes ya tuvieron que haber visto en algún grado de escolaridad. Séptimo, octavo o noveno ya tuvieron que haberlo visto, ya deben saber cómo es la expresión. Más sin embargo, pues aquí está, mírela, el vector suma es igual a una raíz. El teorema de Pitágoras, en este caso, es una raíz de alguien. ¿Y quién es ese alguien? Pues el valor de A elevado al cuadrado más el valor de B elevado al cuadrado. Se solucionan estas operaciones y eso me da como resultado el valor del vector suma. Finalmente tenemos cuando los vectores presentan diferente dirección y forman cualquier ángulo. Método gráfico, lo mismo. Se ubica el primer vector y justo donde este termina se ubica el segundo vector. Primer vector. Donde este termina se ubica el segundo vector. El vector suma va desde el inicio del primer vector hasta el final del segundo vector. Lo mismo que en los casos anteriores. Simplemente que se acomoda al tipo de caso que corresponda. Pero en todos va desde el primer vector, desde el inicio del primer vector, hasta el final del segundo vector. Aquí también se forma un triángulo, pero no es un triángulo rectángulo. Puede ser un triángulo acutángulo o puede ser un triángulo obtusángulo. De tal forma que el método analítico dice, sean A y B los vectores, el valor del vector suma se obtiene mediante el uso y la aplicación del teorema del coseno. Puede que esta expresión aún no la hayan visto, pero posiblemente sí, en grado noveno. O de pronto en grado décimo, si hay algún estudiante que esté repitiendo, o los que dejaron hace mucho tiempo de estudiar, lo importante es que la recuerden. Entonces, el teorema del coseno también es una raíz, pero es una raíz de alguien, ¿cierto? Y ese alguien es el valor de A al cuadrado más el valor de B al cuadrado, menos 2 por el valor de A por el valor de B, por el coseno del ángulo que se está formando acá, entre los dos vectores.
entre el vector 1 y el vector 2. En ese sentido, entonces, resumimos la importancia de reconocer a qué caso está perteneciendo los dos vectores que me estén dando, igual dirección o sentido contrario, o si forman un ángulo de 90 grados, o si forman un ángulo diferente de 90 grados. Y dos, reconocer los 4 métodos analíticos. El primero, simplemente sumar. El segundo, simplemente restar. El tercero, aplicar el teorema de Pitágoras. Y el cuarto, aplicar el teorema de coseno. Muchas gracias y muchos éxitos en sus actividades.